Buenas tardes. Yo soy Aurora de la Peña Díaz. Yo soy química farmacobióloga, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hice maestría y doctorado. En esa época coincidí con la doctora Marcia Iriart en fisiología celular. Allí nos conocimos desde hace muchos años y hice la maestría, hice el doctorado y posteriormente salí fuera de México también. Estuve en el Instituto Nacional de la Salud Pública en Francia, en París, Francia, trabajando con el doctor Eduardo Anglescano, con el que todavía coincidimos y tenemos una colaboración estrecha. Lo que voy a presentar a ustedes es algo sobre plaquetas. Esto es un título un poco curioso porque cuando Marcia me extendió la, la invitación, yo le dije, voy a hablar algo sobre plaquetas, pero no coincidimos precisamente en el tema, entonces se quedó algo sobre plaquetas. Bien, en realidad me voy a referir a diferencias sexuales en la respuesta a la coagulación y particularmente en las plaquetas. Esto es algo que ha tomado un impacto y un impulso en los últimos 5 años. Si ustedes buscan antes de esta época, hay muy poco escrito al respecto. Sin embargo, es una observación. Bueno, perdón, no terminé de presentarme. Actualmente soy responsable de un laboratorio de trombosis y fibrinólisis que es una colaboración entre la Facultad de Medicina de la UNAM, que es donde laboro, y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde ya tengo muchos años de estar ahí presente. En el Departamento de Hematología, posteriormente, con el doctor Martínez Ríos, conformó un grupo de investigación sobre procesos intervencionistas que llamó genética intervencionista, entonces ahí participé muchos años con él. Seguimos, desde luego, colaborando con él también. Esta observación ya tiene muchos años que se hizo, en donde se vio que el número de plaquetas era más amplio, era mayor en personas del sexo femenino que del sexo masculino. Esta diferencia se va haciendo más amplia a medida que pasa la edad. Es decir, cuando en la juventud el número de plaquetas es muy similar entre hombres y mujeres, siempre cierta un discreto incremento en las mujeres, desde luego, sobre todo en la juventud, cuando ya empiezan a presentarse caracteres sexuales secundarios, porque está muy unido a la presencia de estrógenos y a los estados hemorrágicos que las mujeres tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, en la edad posterior a los 50 años se hace muy evidente esta diferencia. Este es un trabajo del 2022, pero es una observación que se ha hecho desde hace muchos años. La doctora Mejía, del Banco de Sangre, también del Instituto Nacional de Cardiología, tiene una publicación muy interesante acerca de las diferencias del número de las plaquetas. Bueno, este dimorfismo sexual en la hipercoagulabilidad tiene también otros puntos, no nada más por el número de las plaquetas, sino también porque hay un incremento en los factores de la coagulación. Este incremento, desde luego, está relacionado a la presencia de estrógenos. Recuerden ustedes que los estrógenos se sintetizan en el tejido hepático, igual que los factores de la coagulación. Entonces, los factores de la coagulación reciben estímulo para en el tejido hepático irse sintetizando en mayor concentración. También hay incremento, por lo tanto, en la generación de trombina, la reactividad de las plaquetas, disminuye la fibrinólisis, disminuye los factores de regulación antitrombótica y se incrementan las proteínas del complemento. Sin embargo, esto es difícil de medir si no hay un estímulo al cual responda el sistema hemostático. Lo que se vio es que en este interesante artículo se muestra cómo las mujeres menores de 50 años
es decir, cuando hay mayor concentración de estrógenos, presentan significativamente tasas más bajas de insuficiencia multiorgánica, neumonía, sepsis y mortalidad en comparación con las personas del sexo masculino. Este artículo llamó mucho mi atención porque ellos encuentran que tienen un 14% menos probabilidades de morir que los hombres. Y lo asumen a que es principalmente porque pueden responder de manera más eficiente a la pérdida de un tejido vital que es la sangre. Estos otros autores, desafortunadamente no se ve bien la referencia, pero es muy interesante porque hace poco acabamos de escuchar una presentación interesantísima aquí en el Foro de la Academia de Medicina, donde se relaciona la presencia de microbiota con la reactividad plaquetaria. Y la reactividad plaquetaria y la formación de vesículas extracelulares. Esto presentó un grupo interesantísimo de Inglaterra su experiencia sobre este tema, y ellos mostraban que las vesículas extracelulares pueden acarrear mirnas, pequeños fragmentos de RNA que cambian por completo la actividad de las plaquetas y que llevan como un mensaje directo de la plaqueta, del interior de la plaqueta, a diferentes órganos y desde luego modificar por completo la capacidad de una coagulación eficiente, fisiológica o un evento trombótico. Entonces ellos asociaban mucho la trombosis con la presencia de los microorganismos que se alojan en nuestro intestino. Aquí estos autores lo que hacen, desde luego, consideran el proteoma del individuo, consideran la presencia de mirnas en las vesículas extracelulares, pero lo asocian principalmente con la cantidad o la concentración de estradiol en ese momento en las personas del sexo masculino. También consideran que la respuesta proinflamatoria o protrombótica puede ser dependiendo si responde a un trauma, es decir, a un evento agudo, o si se viene relacionando a lo largo de un proceso más largo, como puede ser un estado fisiológico de las personas. Entonces, hablan de dos respuestas de las plaquetas, unas bajo un estímulo proinflamatorio y otras bajo otras características que consideran protrombóticas o procoagulantes. Este artículo es muy interesante, es el que habla sobre el trauma y la respuesta de las plaquetas. Además, muy reciente, muy… Bueno, también se vio, como he mencionado, que los factores de la coagulación que se sintetizan en el tejido hepático y que dependen de vitamina K para su síntesis, se incrementa sobre todo muchísimo el fibrinógeno. Cuando se transforma este fibrinógeno en fibrina, hace coágulos muy estables, coágulos de difícil solución, de difícil disolución por el sistema fibrinolítico. Entonces esto podría dar dos escenarios distintos en hombres y mujeres si consideramos que las mujeres tienen más fibrinógeno. También se incrementan la síntesis de proteínas del complemento y también se disminuye la regulación antitrombótica por la síntesis de antitrombina. ¿Qué ocurre en otros escenarios cuando no es precisamente un trauma lo que está haciendo evidente la diferencia entre hombres y mujeres en el sistema hemostático? Bien, este artículo habla de la ateroesclerosis. Lo que vieron ellos es midiéndolo a través de un
elastógrafo. Ellos tienen un equipo Rotem, pero es una elastografía. Lo que vieron es que había una mayor resistencia en los coágulos de las mujeres, son las que están aquí asociadas en rojo, y fuerza, desde luego, tiene que ver con incremento en la propagación de la coagulación. Es muy interesante, cuando se empieza a polimerizar la fibrina, se forman coágulos muy compactos, coágulos resistentes al sistema fibrinolítico, y desde luego se disminuye la lisis del coágulo. Esto sucede en las mujeres, en los hombres es menos evidente. Y desde luego está relacionado con la reactividad plaquetaria y con la presencia de vesículas extracelulares. Para resumir, la coagulopatía inducida por un trauma es una de las principales causas de muerte por coagulopatía. Las mujeres presentan una hipercoagulabilidad acelerada en comparación con los hombres. Los mecanismos subyacentes al dimorfismo sexual incluyen el dimorfismo en la hemostasia enzimática, es decir, en los factores de coagulación, en el fibrinógeno, en las plaquetas y en la fibrinolisis. Para centrarnos un poquito más en las plaquetas, nada más mencionaré que provienen de los megacariocitos de la médula ósea. No tienen núcleo, eso es algo muy interesante, porque no tienen núcleo, pero tienen mirnas, es decir, microRNAs, y pueden sus vesículas, una vez que se forman las vesículas, traer DNA. ¿DNA de dónde? De las mitocondrias, porque poseen algo muy interesante, poseen mitocondrias, poseen todas las proteínas funcionales, es decir, los factores de coagulación, ya los traen las plaquetas desde los megacariocitos y contribuyen a varios procesos biológicos, desde luego a la agregación plaquetaria, pero también a la cicatrización de heridas y a la modulación inmunitaria. También participan en varias enfermedades en su patogenia, particularmente en el cáncer, y de hecho se habla, hace poco asistimos mis colaboradores que están aquí presentes y yo a un simposio en donde se hablan de plaquetas educadas. Estas plaquetas se llaman educadas porque adquieren el fenotipo para propagar o favorecer la metástasis en el cáncer, y también lo que propagan son mirnas que provienen de las células cancerosas. Esta es una plaqueta, aquí están las mitocondrias, aquí están, tienen algo muy importante, un sistema canalicular y un sistema de túbulos que permiten la comunicación muy rápido entre las plaquetas y su exterior, lisosomas, etcétera, pero aquí lo que estamos viendo es la formación de una microvesícula. Algo muy importante y algo muy interesante que se describe en los últimos 20 años es la formación de microvesículas. Y quiero insistir en estas microvesículas porque justamente es lo que permite que las plaquetas lleven mensajes. Son estas vesículas tan pequeñas que pueden cruzar barreras biológicas, no únicamente el endotelio vascular, también pueden cruzar la barrera hematoencefálica, y estas vesículas pueden transportar todo lo que hay en el interior de la plaqueta o lo que recogen a lo largo de su trayecto por el árbol vascular y llevarlo hacia otros tejidos. De esta manera, muy eficientemente, desafortunadamente, propagan el cáncer. También participan en la formación de redes con neutrófilos, en la netosis, y también participan en la coagulación. Se ha visto, hay un síndrome descrito que se llama síndrome de Scott, de personas que carecen de la capacidad de formar estas vesículas y tienen estados hemorrágicos aparentemente inexplicables.
Lo que ocurre es que este es un mecanismo muy interesante de cómo se lleva a cabo la coagulación y pocas veces se toma en cuenta. En realidad, no sé si ustedes han pensado en cómo los factores de la coagulación llegan al sitio de lesión vascular. La manera como ocurre es que los factores que viajan por el torrente circulatorio encuentran una zona donde hay fosfolípidos con carga negativa. Y estos son las membranas de las plaquetas que tienen la capacidad de cambiar de forma y en ese momento exponen los fosfolípidos que estaban hacia el interior de la membrana y los factores de la coagulación siempre nos pintaban un calcio. No sé si recuerdan la cascada de la coagulación que siempre ponían un calcio por algún lado. Y si uno se pregunta, ¿y ese calcio de dónde? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿De dónde surge? Surge de los factores, que estos son dominios de gamma carboxiglutamato y que llevan un ion calcio. De esta manera permiten que los factores lleguen y se anclen en las membranas de las plaquetas y ahí se sitúen y se concentren para empezar las reacciones de coagulación. Normalmente las reacciones de coagulación no empiezan espontáneamente en cualquier lado, entonces este es el mecanismo, como si fuera un imán, los atraen, los anclan, los concentran y entonces ya se permiten las reacciones de la coagulación. Bien, las microvesículas entonces serían pequeños fragmentos multiplicados de la membrana de las plaquetas que traen o que permiten estas reacciones en muchos otros sitios, como que amplifican de manera muy eficiente la hemostasia y la coagulación. Pero ¿qué tanto la amplifican o qué tanto la hacen más grande y qué tanto se expresa este dimorfismo sexual en reactividad plaquetaria? Como les digo, en los últimos años es cuando ha habido importantes publicaciones a través de este dimorfismo sexual. Y lo que hice fue un pequeño ejercicio para hacer un metaanálisis. Desde luego no tiene el rigor que tendría que tener un metaanálisis porque todavía no existe. ¿En cuál sería el porcentaje en que esta actividad de las plaquetas de las mujeres está incrementado? Por supuesto, esta fue una idea que me surgió preparando esta plática y que queda abierta la invitación, quien quiera sumarse, porque me gustaría hacer un metaanálisis con esta información. Lo encontré en un 25%, un 0.25%, sin más, en un incremento en comparación entre hombres y mujeres. ¿Y cuál sería el mecanismo posible? Bueno, pues diferencias en proteínas en las microvesículas, RNA mensajeros y de manera muy importante los mirnas. Los mirnas se expresan según el sexo en las plaquetas. Las plaquetas de mujeres expresan mayor proporción de receptores tipo TOL en comparación con la de los hombres y correlacionan en una mayor cantidad de P-selectina que se desprende de la superficie de las plaquetas circulantes. Y estos datos sugieren que las plaquetas de las mujeres tienen mayor actividad por estímulos inflamatorios en comparación con los hombres. Pero esto, después me surgió esta pregunta, ¿esto cómo podría trasladarse a un escenario clínico? Pues estuve también haciendo una búsqueda bibliográfica para responderme esta pregunta y encontré una publicación sumamente interesante en donde estos autores lo que vieron es que este estudio en enfermedad arterial periférica, donde ellos hacían procedimientos de revascularización, encontraban que les costaba más trabajo tratar las plaquetas de personas del sexo femenino que de las personas del sexo masculino, que la hiperreactividad plaquetaria era muy difícil de disminuir.
y ellos encontraron que esta reactividad plaquetaria podría ser el problema que observaban con una mayor proporción de personas del sexo femenino con trastornos después de la revascularización. Realmente esto me llamó a mí mucho la atención y desde luego también voy a proponer a grupo de colegas cardiólogos con los que actualmente colaboro para ver si podemos hacer un estudio en personas del sexo femenino. Estudiando la agregación plaquetaria, nosotros tenemos un método donde podemos encontrar si existe o no hiperactividad plaquetaria. Lo hicimos en algún momento, encontramos que existía resistencia a la terapia dual de clopidogrel con aspirina, lo publicamos. Lo que encontramos es que esta resistencia estaba asociada a no como se concebía en otras poblaciones anglosajonas, sino para nosotros era una incapacidad de absorber adecuadamente el fármaco por un mecanismo en la membrana del intestino, y que esto no ocurría esto estaba asociado a otros motivos en la población anglosajona. Pero bueno, es difícil el manejo antiplaquetario, más difícil, hay más resistencia al clopidogrel aspirina en personas del sexo femenino cuando esto se presenta. Y aquí doy a ustedes las gracias por la invitación a participar en este simposio y en este grupo, que estoy muy contenta y me he sentido muy bien acogida. Muchas gracias.